Bueno, yo les quiero agradecer en primera instancia que nos hayan convocado. Nosotros trabajamos cotidianamente con el servicio de otorrinolaringología en el hospital, así que tener este intercambio también nos enriquece. Y bueno, nos pidieron un poco que actualizáramos la patología infecciosa de la orofaringe, así que tomamos la patología prevalente. Es una alegría salir del COVID, así que creo que vamos a casi ni hablar del COVID hoy. Decidimos con Silvia Repeto, que me acompaña hoy, dividir un poco esta charla en dos partes, hacer primero un repaso de lo que es la patología infecciosa bacteriana y viral a nivel orofaucial, y después Silvia les va a contar un poco a propósito de hongos y parásitos en esta misma localización. En primera instancia, comentarles que la faringe, como ustedes saben, puede ser el órgano blanco de muchas patologías propias y sistémicas, así que muchas veces son los otorrinolaringólogos los que nos ponen en la pista de enfermedades sistémicas. Así que muchas enfermedades que en algún momento vimos reducir su incidencia, han vuelto a reemerger de la mano de una pandemia que aún sigue sin control, como es la del HIV, migraciones, cambios climáticos, lo que nos dejó el COVID, y así hemos visto reemerger una serie de entidades como la tuberculosis, la leishmaniasis, la sífilis, la gonorrea, así que es bueno que hagamos este repaso para alertar un poco dónde estamos parados y lo que epidemiológicamente está pasando. Desde el punto de vista bacteriano, yo voy a hacer un repaso de las cosas que me parece importantes decirles respecto de la faringoamigdalitis estreptocócica. No creo que en este punto yo les diga nada novedoso, ustedes esto lo manejan mejor que nadie. Vamos a hablar dos palabras de la faringitis gonocócica, dónde estamos parados hoy con la sífilis, de la asociación fuso-espirilar como causa de angina, y dónde estamos parados también con la difteria. Vamos a empezar por esto, y después vamos a ir siguiendo con las micobacterias y los virus. En relación con la faringoamigdalitis estreptocócica, las claves epidemiológicas más importantes es que tiene una edad pico entre los 3 y los 21 años. Esto significa que a los más chiquitos, por debajo de los 3 años, probablemente con un enantema faucial no los vayamos a hisopar. Y a los más grandes, tampoco, en función de determinadas características que ya vamos a hablar. Esta es una enfermedad que tiene estacionalidad, que aumenta su incidencia a finales del invierno y en la primavera, que en general reconoce el antecedente de un contacto cercano documentado, y que suele suceder que cuando empezamos a ver casos, en la comunidad empieza a haber más circulación de enfermedad por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Una cosa que tiene que quedar bien claro es que no hay hallazgos patognomónicos a nivel faucial que puedan orientar directamente a la patología estreptocócica. Esto es un clásico, el del enantema faucial, el hallazgo de petequias en el paladar duro o en el paladar blando también es un evento que con frecuencia vemos en el contexto de la faringoamigdalitis estreptocócica, y después lo que todos asociamos prácticamente de inmediato al hablar de la faringoamigdalitis estreptocócica, que es la angina pultácea. Pero ya vamos a ver que hay una serie de entidades que se le parecen bastante, ¿sí? Otra imagen de una faringoamigdalitis pultácea bastante significativa, bastante importante. Y otra imagen. Entonces uno debería decir, ¿cuáles son las características más importantes que nos podrían permitir más o menos rápido distinguir entre una angina estreptocócica y una angina viral? Si hablamos de la forma de comienzo, el estreptococo va a siderar agudamente el estado general del enfermo. En 3 a 5 días el paciente se siente muy mal, tiene fiebre muy alta, muchas veces vomita, tiene dolor abdominal. En general, en las anginas virales, este comienzo se da de una manera más gradual. En ambos cuadros hay dolor de garganta, hay odinofagia. La hipertermia suele ser más importante en la faringoamigdalitis estreptocócica, pero no siempre esto es la regla. En relación con el hallazgo a nivel faucial,
Como vimos, la angina estreptocócica puede tener un enantema sencillo o bien una faringitis exudativa, mientras que el hallazgo de exudados en la patología viral son menos frecuentes. En relación con los síntomas asociados, la angina estreptocócica suele tener, como dijimos antes, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y los síntomas asociados son mucho más ricos en la patología viral. Ahí aparece la diarrea de los enterovirus, la conjuntivitis del adenovirus, la laringitis que puede acompañar a todo esto, así que dependiendo de los virus que estén jugando en el periodo estacional donde estemos parados, o aquellos que no reconocen estacionalidad, vamos a encontrar una serie de síntomas asociados que pueden ser más ricos que los de la angina estreptocócica. En relación con el compromiso ganglionar, uno puede encontrar en la angina estreptocócica solo compromiso de los ganglios cervicales anteriores, que suelen ser dolorosos. Cuando estamos hablando de agentes virales que pertenecen a los virus respiratorios o a los enterovirus, no vamos a encontrar un componente adenopático muy importante acompañando a la angina viral. Y sí vamos a encontrar adenopatías generalizadas en el contexto del síndrome mononucleósico, del cual nos vamos a ocupar un poquito más adelante. En relación con la prevalencia, respecto de los grupos etarios afectados, para la angina estreptocócica la edad prevalente es entre los 3 y los 21 años, para los virus toda la vida. Pensemos en que en cualquier momento de la vida, 7 de cada 10 anginas suelen ser virales. De manera tal que vamos a reconocer la prevalencia estacional del estreptococo, como ya dijimos, la prevalencia estacional de algunos virus respiratorios en el otoño y el invierno, enterovirus en el verano y el principio del otoño, y vamos a reconocer que algunos virus que afectan la orofaringe no reconocen ninguna estacionalidad, que son básicamente los agentes productores del síndrome mononucleósico. Quiero decir, el virus de Epstein-Barr va a circular todo el año, el HIV no va a tener ninguna estacionalidad, el citomegalovirus no va a tener ninguna estacionalidad. Otra cosa que nos permite desde el punto de vista clínico más o menos orientarnos es el famoso score de Centor. Esto trata de ser una herramienta útil en la guardia, ya vamos a ver que tiene más utilidad por su valor predictivo negativo que por la puntuación que uno le pueda poner al paciente. Lo que trata de evaluar es si el paciente tiene fiebre mayor de 38 grados, si tiene ausencia de tos, si las adenopatías que tiene están localizadas solo a nivel cervical anterior, y si hay exudados amigdalinos. A cada uno de estos hallazgos les corresponde un punto, y luego habrá un punto para la gente que tiene, para la población que tiene entre 3 y 14 años, ninguna puntuación si tiene entre 15 y 44, y se le resta un punto si tiene más de 45. Y ahí se obtiene un score. Lo importante es que si ese score da más de 4, hay una correlación con la etiología estreptocócica mayor del 50%. Y si uno lo correlaciona con el hallazgo del cultivo, el cultivo es prácticamente casi un 60% o 56%. Pero lo que es más importante es esto que yo les decía, el valor predictivo negativo. Quiero decir, la ausencia de 3 o más variables va a establecer un valor predictivo negativo del 80%. Esto tal vez sea una herramienta útil para el manejo rápido frente a la consulta del paciente con fiebre y odinofagia. ¿Qué establece la Academia Americana de Infectología para el manejo de la faringoamigdalitis en el adolescente y en el adulto? Dice que en rigor de verdad lo más importante es jerarquizar los antecedentes epidemiológicos, esto que dijimos al principio, la estacionalidad, la prevalencia en la comunidad, y los hallazgos clínicos. Si no son sugestivos de faringitis estreptocócica, es adecuado hacer un tratamiento sintomático y controlar la evolución clínica. Y si es sugestivo, tanto la epidemiología como el cuadro clínico, lo que proponen es hacer un test rápido, detectando que la IgA secretoria aglutina con el antígeno capsular del estreptococo, y uno ve a simple vista la reacción de aglutinación, que inclusive con entrenamiento la puede hacer el propio médico. Este test rápido positivo
habilita para hacer el tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocócica sin más ni más, usando de preferencia antibióticos betalactámicos, aminopenicilinas o penicilina, penicilina oral, fenoximetilpenicilina 2 veces por día, o amoxicilina una sola vez en el día. No necesitamos niveles séricos constantes para curar una angina estreptocócica, por eso podemos aumentar los intervalos entre dosis de estos que son antibióticos tiempo dependientes, y si el resultado es negativo, debemos confirmar la negatividad con el cultivo de fauces, que es el gold standard para el diagnóstico. ¿Qué podemos decir de la gonorrea, o del hallazgo del gonococo a nivel faucial? En primera instancia, la gonorrea faríngea suele ser la mayoría de las veces asintomática. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llego al diagnóstico si no hay ninguna sintomatología? Y es entonces donde el resto del cuadro clínico nos va a poner en el diagnóstico. Esto en general uno debe pensarlo frente a una mujer joven, sexualmente activa, que consulta por fiebre, alguna manifestación cutánea, y artritis reactivas. Primero una articulación, después otra, se interna con este síndrome febril, uno hace el hemocultivo y encuentra la Neisseria gonorrhoeae en la sangre. En general, si uno va a estudiar la articulación, encuentra una artritis reactiva sin la presencia del gonococo a nivel de la articulación. Y entonces uno debe ir a buscar, además de todo, el gonococo por los lugares donde entra. En el fondo de saco vaginal, en el canal anal y a nivel faríngeo. En otras situaciones hay una angina habitual, sin ninguna característica particular, acompañada de adenitis cervicales. Y que si interrogamos bien, en general a la paciente, vamos a encontrar alguna sintomatología a nivel genital, a lo mejor algo de flujo vaginal, a lo mejor algo de dispareunia, a lo mejor alguna otra alteración a nivel ginecológico. La transmisión, sin duda alguna, es por vía sexual, bucogenital, y a nivel faucial esto se resuelve espontáneamente. La pregunta es, ¿por qué las mujeres? En algún momento se especuló a propósito de algún factor hormonal, o alguna relación con los cambios del perfil hormonal durante el ciclo menstrual, y es claro que esto no tiene que ver con esto, porque también comenzamos a verlo en la población homosexual que practica sexo anal. Lo que ocurre es que en general la mujer es paucisintomática a nivel genital. El hombre suele tener una uretritis claramente sintomática, con la supuración uretral consulta rápidamente, accede al tratamiento más rápidamente y tiene menos chance de diseminar la infección. Este es el motivo por el cual en general este cuadro es claramente prevalente en la población femenina. Ahí tienen la imagen de una angina gonocócica, no tiene ninguna distinción en particular respecto de lo que mostramos del enantema faucial con el Streptococcus pyogenes. Sífilis. ¿Dónde estamos parados con la sífilis? Lo que les quiero decir es que en los últimos años estamos viendo un aumento realmente significativo de la sífilis, sobre todo en adolescentes, en adultos jóvenes, y de la mano de esto, el aumento de la sífilis congénita. Acá vemos cómo en los últimos 5 años el aumento del diagnóstico de sífilis ha sido exponencial, ¿sí? En primera instancia uno puede encontrar manifestaciones a nivel orofaucial en los distintos momentos de la evolución de la sífilis como enfermedad. En la sífilis primaria puede aparecer el chancro de inoculación a nivel de la cavidad oral y una adenopatía satélite importante. En la sífilis secundaria pueden aparecer placas a nivel de la mucosa, hasta en el 15% de los pacientes, que pueden estar en los labios, en la mucosa bucal, en la lengua, en el paladar, en la laringe, en la faringe, además de las lesiones genitales. Recuerden que siendo lesiones de secundarismo, están habitadas. Si uno escarifica y mira en un microscopio de contraste de fase, puede ver el treponema. Estas placas suelen erosionarse, adquirir un lecho grisáceo,
con un halo bien rojo, y en general no son extremadamente dolorosas. También, inclusive, estas ulceraciones pueden estar en las amígdalas, no son demasiado profundas, y empiezan a adquirir con el paso del tiempo una consistencia leñosa. Si ustedes interrogan adecuadamente bien al paciente que consulta por alguna patología de transmisión sexual, o si los médicos que hacen infecciones de transmisión sexual lo hacen, van a ver que el dolor de garganta, la odinofagia, aparece casi en en 3 de cada 100 pacientes que consultan por sífilis. Y en la sífilis terciaria, cosa que ya prácticamente no vemos, uno puede ver lesiones orofauciales mucho más importantes, inclusive a nivel de la epiglotis, a nivel subglótico, con amputación de la campanilla. Puede haber lesiones severas que realmente hace muchos años que no vemos. Fíjense, ahí ven una lesión ulcerada a nivel del paladar. Esto es un paciente con sífilis. Acá vemos estas imágenes que describíamos del secundarismo, con un fondo grisáceo, rodeado con un halo inflamatorio muy importante a nivel del carrillo de la cavidad oral. Acá vemos lesiones a nivel de la cara interna del labio, como placas blanquecinas. Fíjense la lengua, mirar siempre la lengua, el dorso de la lengua, y acuérdense que la sífilis, aún a nivel de las mucosas, sigue siendo lo mismo que en la piel, la gran simuladora. Así que frente a lesiones orofauciales que a ustedes les ofrezca dudas, nunca está de más el interrogatorio completo del paciente y solicitar directamente una BDRL cuantitativa. El otro cuadro bacteriano que me parece importante repasar es el cuadro caracterizado o producido por la asociación Fusospirilar. Acá está comprometida una bacteria anaerobia, que es el Fusobacterium necrophorum, con una espiroqueta, que es la Borrelia vincenti. Y esto es un cuadro que uno ve no demasiado frecuentemente en determinados escenarios clínicos, que es el del paciente que está sometido a un estrés muy importante, o algún tratamiento corticoide, o algún otro tipo de tratamiento inmunosupresor. El compromiso puede ser uni o bilateral, y lo que caracteriza este cuadro es que hay una criptitis muy importante. Que estas criptas se llenan de detritus, el paciente tiene mucho dolor y mucha halitosis, que esto es en general lo que más le molesta. Y a veces la hipertrofia amigdalina es tan grande que casi puede obstruir la luz de la vía aérea superior. Ahí ven una forma de angina de Vincent unilateral, con una ulceración importante, y ahí ven una afectación bilateral, también con las criptas bien acentuadas, llenas del detritus de la boca, ¿no? Otra cosa que creíamos desterrada es la difteria, ¿sí? Y la difteria está siendo un problema que tiende a reemerger en todas partes del mundo. En el continente europeo, porque tienen un movimiento antivacunas bastante significativo. En España la última muerte por difteria en una niña de 7 años fue en el 2015, por una niña no vacunada. Y esta es una alerta de octubre de 2020, a propósito de la reaparición de casos de difteria en las Américas. Si nosotros reconocemos que en el curso de estos 2 años de pandemia tenemos una caída de 20 a 30% de la cobertura de las vacunas del primer año y medio de vida, donde el chico recibe sus primeras dosis de vacuna quíntuple, que es difteria, pertussis, tétanos, hepatitis y vacuna contra la poliomielitis, nos vamos a dar cuenta que tampoco la población pediátrica va a estar bien vacunada si no trabajamos fuertemente en esto de mejorar las coberturas vaccinales. Y en general, en los países que ven reemerger esta enfermedad, esto aparece porque tienen una proximidad limitada al sistema de salud o tienen bajas tasas de cobertura. Recordemos que los adultos debemos vacunarnos cada 10 años con difteria, tétanos,
no solamente para estar prevenido frente a lesiones, heridas tetanígenas, sino justamente para tener asegurado el control de la difteria. Porque en general son los adultos los que comienzan a tener casos donde se observa la reemergencia. Bueno, ustedes saben que esto está producido por una bacteria que es toxigénica, que es el Corynebacterium diphtheriae, que es un bacilo gram positivo, muy delgadito, muy lindo de ver en el microscopio. Tiene un periodo de incubación muy cortito, de 2 a 5 días, donde lo característico es que el paciente tiene un dolor muy significativo a nivel faucial, rápidamente tiene ronquera, las amígdalas comienzan a cubrirse de un exudado bastante característico, que además cuando uno lo intenta despegar deja una superficie hemorrágica por debajo. Hay adenopatías en el cuello muy importantes, como están descritos en los viejos libros, el famoso cuello proconsular, y si uno no actúa rápido, va a llegar la insuficiencia respiratoria, o bien las complicaciones a nivel del sistema nervioso periférico o a nivel del músculo cardíaco por acción de la toxina diftérica. Acá tienen fotos, esa membrana, si uno la despega, deja toda una superficie sangrante bastante característica, ¿sí? Y esto se mira al microscopio y en forma directa se ven todos los bacilos gram positivos muy alineados, como si fuera una escritura en forma de letras chinas, otra imagen de una difteria. Entonces podemos decir que estas tres últimas son las situaciones donde un examen directo del material de las fauces nos puede poner en el diagnóstico. Esto es la sífilis, la asociación fusoespirilar y la difteria. En ningún otro escenario clínico, hacer un examen directo del material que uno toma de las fauces va a servir para hacer ningún diagnóstico en especial. Vamos a las micobacterias. Vamos a ocuparnos de la TBC, de la tuberculosis y de la lepra. En relación con la tuberculosis debemos decir que las formas orofauciales no son frecuentes. Puede ser la expresión primaria de la enfermedad o puede estar asociada a la forma pulmonar. En general es más común que esto sea una expresión secundaria de la enfermedad pulmonar que es primaria. Y entonces la afectación se puede ver a nivel de la laringe, de la faringe y de la epiglotis. El paciente con más frecuencia va a venir a la consulta porque lleva mucho tiempo ya de disfonía. Esto es lo que primero lo va a traer a la consulta. Luego puede aparecer la disfagia, la tos, y los síntomas constitucionales de fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso. Lo más común es que se afecte la laringe. Esto es, junto con la forma pulmonar, una de las veces, digamos, o de las situaciones en las que uno tiene a un paciente altamente bacilífero, ¿no es cierto? Esto entonces, como dijimos, va a afectar sin duda alguna la fonación, y la ronquera y la disfonía van a ser constantes. Va a haber ganglios importantes, pero ustedes al palpar van a ver que no son ganglios duro-leñosos, ni van a estar adheridos a los planos profundos, como ustedes están acostumbrados a reconocer adenopatías en la patología oncológica a nivel otorrinolaringológico. La afectación faríngea va a caracterizarse por producir granulomas que pueden estar en el paladar blando en general, en el cabum, en la lengua, en las fosas nasales, en el oído medio, inclusive en los senos paranasales y hasta en las glándulas salivares. Y obviamente el paciente necesita una valoración integral, necesitamos saber si tiene afectación pulmonar, si tiene afectación de sus glándulas suprarrenales, y obviamente excluir el HIV, porque la asociación entre estas dos patologías es claramente conocida. Acá ven una foto del compromiso faucial, ven el paladar blando y ven la pared de la faringe claramente afectada, y la parte posterior de la lengua también claramente afectada por la infección tuberculosa. Acá ven otra imagen
con lesiones que ya se están ulcerando en el velo del paladar. Y acá ven una lesión a nivel del carrillo de la boca, y todas estas patologías también se acompañan de la pérdida de las piezas dentarias. Una lesión en la lengua, una lesión ulcerada en la lengua, también al ser estudiada, la etiología fue la Mycobacteria tuberculosis. Y esta es una imagen de la laringe con las lesiones nodulares, bien eritematosa. A veces son lesiones que confunden y hacen pensar en patología maligna a nivel de la laringe. En esto ustedes tienen mucho más experiencia que nosotros, porque son ustedes los que lo ven y nos avisan a nosotros. En relación con la lepra, les quiero decir que nosotros tenemos un área endémica en nuestro país que corresponde a toda la región del NEA y el norte de la provincia de Santa Fe, donde la lepra es endémica, así que tampoco esto es una rareza en nuestro medio. Por cierto, las lesiones bucales u orofaringias no son las más frecuentes. En general, esto uno no lo ve en la lepra tuberculoide, la ve en la lepra lepromatosa, nunca precozmente, y a veces cuando la enfermedad está maltratada. En general, obviamente, cuando uno encuentra esto, la enfermedad está realmente avanzada. Lo que caracteriza la enfermedad es que se van a ir generando lesiones nodulares, infiltrados nodulares, que van a comprometer los labios, que van a comprometer el velo del paladar, la lengua, y que después estos lepromas, estas lesiones nodulares, se van a ulcerar y finalmente van a cicatrizar con cicatrices fibrosas, que van a dejar inclusive disfunción de la lengua, alteración realmente deglutoria por la pérdida de las estructuras anatómicas del velo del paladar. Bueno, como les decía, entonces uno puede ver inclusive hasta la úvula amputada, perforaciones a nivel del paladar óseo que comunican con las fosas nasales, y cuando esto asienta a nivel de las amígdalas pueden empezar a tomar un aspecto claramente atrófico. En general, conjuntamente está comprometida la pared posterior de la faringe, que va a quedar también despulida, como atrófica, y tiene las mismas alteraciones de la sensibilidad que uno encuentra a nivel de las lesiones de la piel. Acá hay una lesión a nivel de las encías, de la encía. Acá hay una lesión a nivel del velo del paladar, ven que la úvula está prácticamente perdida. Y otra lesión también bien posterior, donde la pared posterior de la faringe se ve claramente comprometida. Vamos a la patología viral, así ya les dejo un ratito a Silvita, muy rápidamente, y pueden seguir con los hongos y los parásitos. Vamos a repasar rapidito la gingivoestomatitis herpética, el síndrome mononucleósico, algo de HPV, y boca, mano, pie, que nos estuvo dando trabajo hasta en el final del otoño. En relación con la gingivoestomatitis herpética, esta es la expresión de la primoinfección por el herpes simplex en general a nivel pediátrico. La mayoría de los chicos no tienen ninguna expresión, pero hasta el 30% de los chicos van a hacer una gingivoestomatitis más o menos clínicamente significativa. Tiene un periodo de incubación muy variable, entre 2 días y 2 semanas, puede tener mucho compromiso del estado general, con malestar general, decaimiento, fiebre alta, adenopatías bastante dolorosas en el cuello, y muchas veces estos chicos necesitan internarse porque no pueden tragar, por el dolor, ¿sí? Y el compromiso tanto de los labios como a nivel orofacial. Puede complicarse dando queratitis, con lesiones que pueden dejar cicatrices corneales que van a afectar la visión en forma permanente, extendiéndose al esófago, la epiglotis, dando neumonitis herpética, y lo que es más grave, encefalitis herpética. Acá hay imágenes, el labio claramente comprometido, y las lesiones a nivel orofacial muy dolorosas, muy dolorosas. En relación con el síndrome mononucleósico,
uno dice que reconoce el síndrome mononucleósico cuando el paciente tiene fiebre, rash, poliadenopatías. Claramente hay muchos más ganglios que en el cuello. Vamos a encontrar ganglios a nivel del hueco supraclavicular, a nivel axilar, a nivel epitroclear. Esto habla de una enfermedad sistémica. Bueno, la faringitis y el polo de vaso palpable. Esto se acompaña de alteraciones en el laboratorio, que nunca van a ser precoces. Si ustedes lo piden en la primera consulta, probablemente no encuentren nada de esto en el laboratorio. Tienen que esperar por lo menos 7 a 10 días para que aparezca la linfomonocitosis característica con los linfocitos activados, una movilización discreta de transaminasas, que nunca es muy grande, es por 2, por 3, no más que esto, y un eritro que tampoco está excesivamente elevada. El síndrome mononucleósico es llamado así porque es multicausal, y uno puede decir que hay edades de prevalencia para todo esto. Entonces, en los más chiquitos, uno puede encontrar los componentes del síndrome mononucleósico producido por el citomegalovirus, por el herpes 6, que es el agente etiológico de la sexta enfermedad o exantema súbito, que cuando no tiene esa presentación clínica clásica en los primeros 2 años de vida, puede dar un síndrome mononucleósico. Lo mismo que la rubiola, que hoy ya no la deberíamos ver. Nosotros hemos tenido el último caso de rubiola y de rubiola congénita en el país, en el 2006, a punto de partida de la vacunación sistemática con triple viral. Entre los 5 y los 15 años, la prevalencia del virus de Epstein-Barr. Para los adolescentes y adultos, recordar que el síndrome mononucleósico es tal vez una de las modalidades de expresión más común de la primoinfección por HIV, y en cualquier edad, ahí aparece un parásito que se puede expresar inicialmente como un síndrome mononucleósico, que es la toxoplasmosis. Esta es una imagen de una faringoamigdalitis por virus de Epstein-Barr. Fíjense el enorme agrandamiento de las amígdalas, que además de todo tiene el aspecto de una angina pultácea. Muchas veces las amígdalas son tan grandes, que tenemos que dar un poco de corticoides para que el paciente pueda tener más expedita la vía aérea superior. Entonces, recordar que en el HIV este síndrome mononucleósico va a tener mucha menos afectación faucial, las amígdalas van a tener mucho menos compromiso que en esto que les he mostrado del virus de Epstein-Barr, el rash va a ser de duración mucho más corta, pero lo que va a durar más en el tiempo va a ser los ganglios y la fiebre. Entonces, si uno compara el Epstein-Barr con el HIV, va a ver que el HIV va a tener un comienzo agudo, mientras que el virus de Epstein-Barr va a tener un comienzo más insidioso, que la hipertrofia amigdalina para el HIV es pequeña, mientras que es muy marcada para el virus de Epstein-Barr, que en el HIV uno va a ver un enantema en el paladar duro, en el Epstein-Barr uno va a ver un enantema en el paladar duro, en el paladar blando, y una faringitis exudativa en muchos casos, cosa que es excepcional en el HIV. Lo que sí concomitantemente puede tener el HIV a nivel de la cavidad oral son úlceras cutáneo-mucosas, que no las va a presentar el Epstein-Barr, y luego van a estar los síntomas sistémicos, que van a ser más ricos en el HIV que en el Epstein-Barr, ¿sí? El HIV va a tener mayor incidencia de ictericia, mayor incidencia de mononeuritis múltiples, algún trastorno cognitivo pasajero, todas expresiones de la primoinfección por HIV. Importante reconocerlo, no solamente por la importancia epidemiológica, porque en este momento el paciente tiene una carga viral muy alta y contagia locamente, sino que además de todo estos pacientes se benefician grandemente con el inicio precoz del tratamiento antirretroviral en este escenario. La otra cosa que les quiero recordar es que el HIV tiene una multiplicidad de manifestaciones a nivel oral que nos ponen claramente en la pista que puede esto estar pasando. Fíjense, esta es una candidiasis orofaucial en un paciente HIV. Yo no voy a mostrarles más que esta foto porque después va a hablar Silvia de todo esto. Esta es una leucoplasia oral vellosa que veíamos mucho más cuando empezábamos más tardíamente el tratamiento. Parece una cándida, pero uno lo mira y no tiene la cándida en el examen microscópico directo, ¿sí? Nosotros veíamos esto y 2 o 3 semanas después el paciente hacía su neumonía por neumocistis girovesi, y era un clásico de cuando empezábamos tardíamente el tratamiento antirretroviral.
las aftas recurrentes, que son también algo que nos tiene que poner en la pista de que el HIV puede estar acá dando vueltas. Esto que ya es grosero, que es el sarcoma de Kaposi a nivel faucial. Esto puede o no ser coexistente con las manchas en la piel, pero sin duda alguna cuando uno encuentra esta manifestación a nivel urofaucial, debe excluir el compromiso visceral del sarcoma de Kaposi con el compromiso intestinal, o del tracto digestivo alto o bajo, y con el compromiso respiratorio. Cuando la manifestación es tan grosera, ya no alcanza solamente el tratamiento antirretroviral, hace falta el tratamiento oncológico. Y esto es un linfoma de amígdala en un paciente HIV. Los pacientes, esta es una de las patologías oncológicas más frecuentes de estos pacientes. Son habitualmente linfomas de células B, de alto grado de malignidad. Habitualmente tienen justamente esta característica, son extranodales, están por fuera de los ganglios. Así que uno los tiene que buscar en estas localizaciones, o bien en linfomas de cavidades. Pero para ustedes, esto como trascendente, ¿no? Bueno, recordar que el resto de las anginas virales pueden tener hallazgos que nos ponen en la pista. Por ejemplo, la laringitis en la conjuntivitis concomitantemente con el enantema faucial, nos va a poner en la pista el síndrome faringo-laringoconjuntival en los chicos más chiquitos, producido por adenovirus, que es también con un comportamiento epidémico. Ya hablamos de la gingivostomatitis herpética, y después las vesículas muy dolorosas del paladar duro y del paladar blando nos van a hacer pensar en la herpangina, ¿sí? Que cuando además de todo está acompañada de lesiones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, uno lo reconoce como síndrome boca-mano-pie. Y cuando hay un componente laringio muy importante, antes de la vacunación para el hemófilus uno pensaba en la epiglotitis, ahora uno piensa en el virus de parainfluenza. Acuérdense que el hemófilus, la vacunación para el hemófilus, borró toda esta patología invasiva en los menores de 5 años. Ahí tienen la foto de una angina viral, con un enantema faucial clásico, y acá las vesiculitas de la herpangina. La herpangina, que es una enfermedad prevalente de los más chiquitos, ¿sí? Entre los primeros, después de los 6 meses hasta los 4 o 5 años de vida. La transmisión es fecal-oral o oral-oral, por eso es tan común en jardines maternales, guarderías. Y la verdad que no es una enfermedad con complicaciones, solo que al chico le duele tanto que esos días le cuesta tomar y comer adecuadamente, así que hay que cuidar básicamente en los más chiquitos que no se deshidraten por todo esto. Luego viene el HPV, un virus también de transmisión sexual, que puede tener muchas manifestaciones a nivel de la mucosa de la vía aérea superior. Así que lo más característico es encontrar lesiones papilomatosas o verrugosas, que a veces hacen pensar en patología maligna. Lo más común es que uno vea papilomas, que vea condilomas, o que vea verrugas a nivel oral. Así que, fíjense, esto es un papiloma escamoso, la verdad que uno lo ve y se asusta un poco, ¿no? Tiene un aspecto bastante feo. Ahí tienen los condilomas acuminados, distintos de los condilomas más chatos de la sífilis, y ahí las verrugas a nivel de la vía aérea superior. Recordar, además de todo, respecto de la patología viral, que todas las enfermedades exantemáticas tienen en general un componente faucial, ¿sí? De más está decir que la escarlatina, que es la expresión toxigénica de la infección por piógenes, tiene la angina, que ya hablamos por piógenes, con el componente cutáneo que va a dar la toxina del piógenes, la famosa angina que vomita, el sarampión, con las famosas manchas de Koplik, la rubiola, que también tiene un componente de dolor y faringitis en los pródromos de la enfermedad, la estafilococcea o cuarta enfermedad, en el contexto de la necrosis epidermolítica, que es la expresión más grave, que es el síndrome de Lyell, también tiene una cantidad de afectaciones a nivel más que nada de la cavidad oral.
y el megaloeritema y el exantema súbito con anginas virales comunes y silvestres. Bueno, las características más importantes de las exantemáticas, recordando que de estas el sarampión, por su componente de neumonía, miocarditis y encefalitis, es el que tiene más mortalidad, y la producción a largo plazo de la encefalitis subaguda esclerosante, que es de muy baja incidencia, pero es terrible. Es una enfermedad desmielinizante que en corto tiempo deja un estatus neurológico muy, muy alterado, muy comprometido. Y la rubiola, por su componente importante de transmisión materno-fetal. Recordarles que el sarampión es una enfermedad que no está todavía controlada y excluida por la vacuna, pero que nuestro país está en plan de seguir trabajando para ser un país libre de circulación de virus de sarampión. ¿Qué nos pasó en el último tiempo? Tuvimos desde el 2019 al 2020, al principio de 2020, un brote de sarampión que fue importado, se inició con casos importados, la mayor parte de los casos fueron por debajo de los 5 años, pero la otra población más comprometida fue el adulto joven, ¿sí? Así que recordar esto, teniendo en cuenta que nosotros cerramos nuestro brote de sarampión a principios del 2020, cerramos el sarampión y empezamos el COVID, para alegría de todos los infectólogos. Por el momento, nuestra preocupación es que la cobertura vaccinal cayó un montón. Si no tenemos sostenidamente coberturas del 95%, estamos en riesgo de reintroducción del virus de sarampión, por lo cual este año se va a hacer una campaña de mantenimiento para los menores de 5 años, así que todos los que tengan chicos, no importa que tengan una dosis previa, deben tener esta dosis adicional de la campaña de mantenimiento de sarampión, para poder mantenernos como un país libre de circulación del virus de sarampión. Y otra enfermedad que tiene mucha manifestación cutánea y que a veces tiene manifestación mucosa que da mucho dolor y mucha molestia es la varicela. Fíjense ahí, tienen fotos de la varicela, el ramillete clásico de la lesión herpética, el compromiso de la cavidad oral. Esta es una enfermedad que ahora la vemos cambiada, porque hasta hace poco tiempo atrás los chicos tenían una sola dosis de vacuna contra varicela al año de vida, entonces veíamos varicelas atenuadas, y recientemente se incorporó una nueva dosis a los 5 años, así que lo que hacemos los pediatras es correrle el problema a los adultos, para ver más varicela en el adulto en la medida que tengamos a los chicos mejor vacunados. Pero recordar que todas las exantemáticas tienen expresión orofaucial habitualmente. Bueno, esto es lo más importante que quería recordarles.